el libro de Primera de Pedro capítulo 1 y para nuestro estudio, para empezar nuestro estudio, solamente vamos a leer un versículo, hermanos, el versículo 3, ahí en el primer capítulo de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y solamente vamos a leer para empezar el versículo 3 y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Primera de Pedro, versículo 3, así dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio, mi mensaje, simplemente Esperanza Viva. Esperanza viva. Esta noche, hermanos, quiero continuar con el tema del domingo pasado y también quiero hablar poquito acerca de la resurrección de Cristo. Sin duda, hermanos, la resurrección de Cristo es el evento más importante y más glorioso en toda la historia del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Realmente la resurrección es el evento que separa a Cristo de todos los demás. Nuestra fe, nuestra creencia en Jesús como el Hijo de Dios totalmente depende en su resurrección. De tal manera, hermanos, que en Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo literalmente nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe sería en vana. Pero también Él nos dice que todavía estaríamos en nuestro pecado, y también Él nos dice que de todos los hombres seríamos los más dignos de conmiseración. Literalmente la idea es, seríamos los más miserables en todo el mundo. Entonces podemos decir, para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no hay evento más importante y más glorioso que la resurrección de Cristo. Cristo no está muerto, pero Cristo está vivo. Cristo vive, hermanos. Y realmente ese es nuestro credo, esa es nuestra creencia, ese es el fundamento de nuestra fe como cristianos. Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hermanos, en mi opinión, posiblemente no hay otro versículo, no hay otro pasaje en la palabra de Dios que captura y que presenta la gloria y el poder de la resurrección como este versículo aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Porque aquí, hermanos, noten que Pedro nos dice que Dios el Padre, según su grande misericordia y amor, nos hizo renacer para una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo. ¿Qué declaración por Pedro? Que a través de la resurrección, que literalmente Dios ha traído esperanza viva a nuestra vida. Que por medio
de la resurrección, por medio de lo que Cristo hizo, por medio de la victoria que Cristo cumplió por nosotros, Pedro nos dice que tenemos esperanza viva por medio de la resurrección. Entonces, hermanos, esta noche lo que yo quiero hacer, con el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar poquito, hermanos, poquito acerca de esta esperanza viva que tenemos en Cristo. Y quiero compartir con ustedes algunas maneras en que tenemos esperanza viva a través de la resurrección. Esta noche vamos a enfocarnos en la esperanza viva que tenemos en Cristo a través de la resurrección. ¿Cuántos saben que en Cristo tenemos esperanza? Tenemos una esperanza viva y Pedro nos dice es por medio de la resurrección. Entonces vamos a enfocarnos, hermanos, en ese tema esta noche, y para hacer eso, hermanos, vamos a estar en el libro de Romanos. Así que por favor miren conmigo ahí en el libro de Romanos, y vamos a empezar en Romanos capítulo 1 versículo 4. Romanos capítulo 1 versículo 4, y la primera cosa que quiero compartir con ustedes, el primer punto es: a través de la resurrección tenemos esperanza viva en la seguridad de nuestra fe. Esperanza viva en la seguridad de nuestra fe como cristianos. Y por favor, hermanos, miren conmigo ahí en Romanos 1:4, noten lo que Pablo nos dice acerca de Jesús. Ese es el contexto. Pablo está hablando acerca de Jesús aquí, y noten lo que él nos dice. Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y luego noten esto, hermanos: por la resurrección de entre los muertos. Qué declaración, qué verdad que encontramos aquí. Pablo nos dice que es por medio de la resurrección, a través de la resurrección, que Jesús fue declarado y presentado como el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, muy fácil de entender, Pablo nos está diciendo que la resurrección, o que fue la resurrección que confirmó la identidad divina de Cristo. En otras palabras, la resurrección fue lo que podemos decir la señal de todas las señales y el milagro de todos los milagros que confirmó la identidad de Cristo, que Jesús es Dios en carne humana, que Jesucristo es Dios todopoderoso. Fue la resurrección que confirmó que Jesús es más que un carpintero, y que Jesús es más que un profeta, y que Jesús es más que un maestro sabio, un hacedor de milagros, pero Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es todo Dios y perfectamente hombre. Y Pablo nos dice aquí que fue su resurrección que confirmó eso. Fue la resurrección que confirmó la identidad divina de Jesús. Porque escuchen esto, mis hermanos: Jesús hizo lo que nadie más ha hecho. Jesús resucitó de los muertos. En la historia del mundo, hermanos, nadie más ha resucitado de los muertos. Líderes mundiales han venido y se han ido. Líderes religiosos se han levantado y han caído. Ellos vivieron
luego murieron y ahora sus cuerpos están en la tumba. Sin embargo, hermanos, Cristo vivió, murió, pero 3 días después resucitó de los muertos. En otras palabras, Jesús hizo lo que nadie más ha hecho. Jesús conquistó la tumba y venció sobre la muerte. Y la historia es testigo de eso. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Gandhi está muerto, Platón está muerto, Sócrates está muerto, Alejandro el Grande está muerto, Hitler está muerto. Todos estos hombres vivieron y murieron y se quedaron en la tumba. Oh, pero Jesús murió, fue enterrado y 3 días después Él se levantó de los muertos. No está muerto, pero Él vive. Cristo está vivo. Y noten esto, hermanos, escuchen esto. Su resurrección confirma su identidad. Confirma con poder. Pablo nos dice que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios en carne humana, que Él es todo Dios, Dios poderoso, el Salvador del mundo. Y aquí está la aplicación esta noche como el pueblo de Dios, tenemos confianza en nuestra fe. Tenemos seguridad que nuestra fe no es una mentira, sino es la verdad. Tenemos confianza esta noche que nuestra fe es algo cierto, es algo confiable, es algo seguro. Jesús no era un loco, no era un mentiroso, pero Jesús es Señor. Jesús es Curias, Señor absoluto, y su resurrección confirmó todo. Y hermanos, esta noche nuestra fe y nuestra creencia descansa sobre la resurrección de Cristo. Descansamos en esta noche sobre la verdad que Cristo no está muerto, pero Él está vivo. Es como podemos decir, yo sé lo que yo sé, porque Cristo resucitó de los muertos. Y esta noche tengo confianza que mi Redentor vive y un día voy a verlo ojo a ojo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la resurrección nos da esperanza viva en nuestra fe, en nuestra fe. Una vez leí el testimonio de un musulmán quien se convirtió al cristianismo. Y en una ocasión sus amigos le preguntaron por qué se convirtió al cristianismo. Después de todos estos años, ¿por qué se convirtió al cristianismo? Y el hombre, el hermano, les dio esta respuesta clásica, en mi opinión. Bueno, es algo así. Vamos a decir que estabas caminando sobre un camino y de repente llegaste a un tenedor en el camino, lo que llamamos en inglés, hermanos, un fork in the road. Y ahora hay 2 direcciones en que te puedas ir y no sabes qué dirección escoger. Pero en cada dirección, en cada camino, hay un hombre parado allí, uno muerto y uno vivo. Y esta es la pregunta: ¿a quién va a pedir por direcciones? ¿Al hombre muerto? ¿A Mahoma? ¿O al hombre vivo? ¿A Jesús?
Y luego él dijo, yo simplemente pidió direcciones al hombre vivo. Y ahora soy cristiano. Oh, hermanos, Jesús es el único camino al cielo. Jesús es la única puerta a la casa del Padre. Y su resurrección confirmó todo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, hermanos, segundo, tenemos que continuar. Ahora miren conmigo en Romanos 4:25. Romanos 4:25. Porque la resurrección nos da esperanza viva en la seguridad de nuestra fe, pero también nos da esperanza viva en el mensaje que proclamamos. El mensaje que proclamamos. Porque noten ahora lo que Pablo nos dice acerca de Jesús en Romanos 4:25. Él nos dice esto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué, hermanos? Para nuestra justificación. Pablo nos dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados, pero también que Él fue resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, y esta es la idea, esta es la teología detrás de este versículo. La resurrección confirmó que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por el Padre. Porque en la cruz, hermanos, Jesús pagó todo. En la cruz, todo nuestro pecado, toda nuestra condenación, todo nuestro juicio, Jesús pagó por completo. Y ahora Pablo nos dice que la resurrección es la confirmación que verdaderamente Cristo pagó todo. Y que verdaderamente Dios aceptó ese sacrificio. Y ahora Dios está satisfecho por lo que su Hijo hizo en la cruz. Entonces, la resurrección es confirmación que sí, Cristo pagó todo. Entonces ahora este es nuestro mensaje. Esta es la confianza que tenemos en nuestro mensaje. Ahora por medio de Cristo, ahora por medio de la obra redentora de Cristo, ahora por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, podemos tener confianza y seguridad que Dios sí nos va a perdonar y que Dios sí nos va a justificar y que Dios sí nos va a recibir con brazos abiertos en ese último día. Y realmente ese es el mensaje que proclamamos. Ese es el evangelio. Es un mensaje lleno de esperanza viva, un mensaje lleno de poder y autoridad, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es algo seguro, es algo que podemos proclamar con autoridad y con confianza. Serás salvo. Es como decir, la salvación sí está disponible. La justificación sí está disponible. El perdón sí está disponible. Y todo se encuentra en Jesús. Jesús es el único Salvador. Solamente Jesús es la respuesta. Y Pablo nos dice que su resurrección confirmó todo. Y esta noche la resurrección me trae confianza y seguridad
que en ese último día que Dios sí me va a aceptar y Dios sí me va a permitir entrar en su cielo, porque Jesús, mi Señor y mi Salvador, pagó todo en la cruz. Jesús tomó mi lugar. Y en ese último día sí voy a ser aceptado por Dios, porque Cristo resucitó de los muertos. Y ese es nuestro mensaje. Y por medio de la resurrección tenemos confianza, tenemos seguridad. Podemos proclamar ese mensaje con autoridad. Esta noche con confianza, con autoridad, yo puedo declarar que Jesús es el único camino, que solamente hay un Salvador y su nombre es Jesús. Y yo tengo confianza en ese mensaje porque Cristo no está muerto, pero Él está vivo. Y tenemos confianza que si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en confianza en Jesucristo, tú serás salvo. Hay esperanza para ti y se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la resurrección nos trae esperanza viva y confianza y seguridad en el mensaje que proclamamos. En mi opinión, hermanos, uno de los testimonios más impactantes y más poderosos en toda la historia de la iglesia es el testimonio del gran predicador C.H. Spurgeon. Y este es el testimonio cuando Spurgeon tenía 15 años. En un domingo él estaba caminando en una calle, en la calle, y él estaba yendo al mercado, pero de repente Spurgeon fue atrapado en una tormenta, en una tempestad poderosa. Entonces para huir de la tormenta y para agarrar protección, Spurgeon de repente entró en una iglesia pequeña, realmente no para el servicio, pero para agarrar protección de la tormenta. Y él nos dice que el servicio apenas había empezado. Solo había un pequeño grupo presente en esa mañana. Ni siquiera el pastor estaba allí por la tormenta. Entonces Spurgeon nos dice que uno de los diáconos tuvo que dar el mensaje en esa mañana. Entonces el diácono, el hermano, subió al púlpito y él abrió su Biblia en Isaías capítulo 45, versículo 22. Y con su Biblia ahí abierto, él empezó a leer el texto. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y cuando el hermano había terminado de leer el texto, de repente él vio al joven Spurgeon, 15 años, sentado ahí al frente. Y viéndolo ojo a ojo, el diácono, el predicador, empezó a decirle: joven, yo puedo ver que tú eres miserable. Yo puedo ver que tú eres miserable y siempre serás miserable en la vida y en la muerte si no obedeces este texto. Siempre vas a ser miserable si no obedeces este texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento, en esta mañana, serás salvo. Y luego Spurgeon nos dice que el hermano luego levantó
sus manos y empezó a gritar: joven, mira a Cristo, mira a Cristo. Tú no tienes que hacer nada más que mirar y vivir. El diácono empezó a gritar: mira a Cristo. En esta mañana, en este momento, mira a Cristo. You have to look to Christ. Look to Christ and be saved. Y en ese momento Spurgeon nos dice, por primera vez en su vida, que con ojos de fe él miró a Cristo. Y al instante él vio al camino de la salvación. Y por la gracia de Dios, el gran predicador, el príncipe de predicadores, fue salvo. Tú vas a ser miserable, tú vas a estar perdido, tú vas a estar muerto, tú vas a estar frío en tu caminar cristiano, en tu relación con Cristo, hasta que hagas lo que este texto dice: mirar a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esta noche podemos declarar con seguridad y con confianza: tienes que mirar a Jesús, tienes que mirar con ojos de fe, con un corazón de fe, lleno de fe. Tienes que mirar a Jesús. Jesús es la única respuesta. Jesús es el único Salvador. Jesús es nuestra esperanza viva, porque no está muerto, pero Él está vivo. Y tienes que mirar a Jesús. No a un pastor, no a una iglesia, no a una tradición, pero con ojos de fe tienes que mirar a Jesús y confiar en Él como tu Señor y Salvador. Porque si no, siempre vas a ser miserable en esta vida y también en la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, esperanza viva en el mensaje que proclamamos. Ahora, hermanos, miren conmigo, tenemos que continuar ahí en Romanos 6, 4 y 5 y 11. Noten también que también a través de la resurrección tenemos esperanza viva en nuestra lucha contra el pecado. La resurrección nos da esperanza viva en nuestra lucha contra el pecado. Y ahora noten lo que Pablo nos dice en Romanos 6, 4 y 5, y luego vamos a leer el versículo 11. Pablo nos dice esto: porque somos sepultados juntamente con Él, hablando de Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ahora miren conmigo el versículo 11. El versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos. ¿Para quién, hermanos? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos enseña que en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. En otras palabras, Cristo nos ha dado una nueva vida, que el hombre viejo está muerto y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y aquí Pablo nos dice que ahora en Cristo estamos vivos para Dios. Literalmente lo que Pablo nos dice en este capítulo es que en la misma manera
que Cristo fue resucitado de los muertos físicamente, en Cristo nosotros hemos sido resucitados de los muertos espiritualmente. Y Pablo nos dice que ahora, a través de la resurrección de Cristo, a través de la obra redentora de Cristo, ahora tenemos una nueva vida. Ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y hermanos, escuchen esto, aquí está la aplicación. En esta nueva vida que tenemos en Cristo, ahora tenemos el poder sobre el pecado. En otras palabras, Cristo nos salva de la condenación del pecado, pero también Cristo nos salva del poder del pecado. Cristo podemos decir, nos salva del hombre viejo, de esas tentaciones, de esas adicciones, de esas cadenas que quieren controlar nuestra vida. Cristo nos salva, nos libre de esas emociones negativas, de esos pensamientos negativos, de esa depresión que quiere venir y controlar nuestra vida. En Cristo tenemos poder sobre el pecado. Realmente ese es el mensaje de Romanos capítulo 6, que tenemos el mismo poder de la resurrección en nosotros para conquistar, para vencer el pecado. Y esa es nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza viva es que ahora, a través de la resurrección, no tenemos que vivir como esclavos. Que ahora, a través de la resurrección, no tenemos que regresar a esas mismas cadenas. No tenemos que regresar al pasado. No tenemos que vivir una vida de derrota. Pero en Cristo y en su resurrección, ahora somos más que vencedores. ¿Cómo dicen amén a eso? Ahora en Cristo yo soy más que un vencedor. Y yo puedo vivir con victoria porque Cristo no está muerto, pero Él está vivo. Yo puedo vivir en triunfo, en victoria por la resurrección de Cristo. Y escuchen esto, algunos de ustedes, no todos hermanos, pero algunos necesitan oír esto. ¿Por qué? Porque están luchando con algo. Esta noche tú estás luchando con algo, luchando con una adicción, luchando con una cadena, luchando con un pensamiento, una emoción, o luchando de algo de tu pasado. Esta noche tú estás luchando y peleando contra el pecado. Y posiblemente alguien es un esclavo. Alguien que está aquí no tienes victoria, pero estás viviendo una vida de derrota. Siempre estás regresando al hombre viejo. Algunas semanas estás aquí, pero otras semanas no estás aquí. Tú tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y no hay victoria en tu vida. No hay victoria en tu caminar cristiano, y algunos están luchando con eso. No vamos a confesar eso porque tenemos que mirar muy espiritual. Pero adentro, algunos saben que tú estás luchando. Y tú eres un esclavo de una emoción, un esclavo
del pasado. Y escucha esto. Si ese eres tú tienes que entender esta noche, tú tienes que entender, tú tienes que oír que Jesús salva de la condenación del pecado, pero Jesús también salva del poder del pecado. Jesús salva de las cadenas del pecado. Y si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Y la palabra de Dios nos dice que tú estás en Cristo, el pecado ya no tiene control de tu vida. Y tengo que decir eso una vez más. Si tú estás en Cristo en esta noche, el pecado ya no tiene control de tu vida, pero tú eres libre en Cristo. Y Pablo nos dice que tú estás vivo para Dios. No vivo para el mundo, no vivo para esa cadena o esa adicción, pero esta noche tú estás vivo para Dios. Y tú tienes el poder a través de la resurrección, a través del Espíritu Santo. Tú tienes el poder para decir no al pecado y decir sí al Dios. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Tú tienes el poder en Cristo para vivir una vida victoriosa. Porque tú has sido crucificado con Cristo. Y ya no vives tú, pero Cristo vive en ti. Y lo que ahora tú vives en la carne, tú vives por fe en el Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo, hermanos. Esa es mi esperanza viva, que soy una nueva criatura y soy libre. Soy libre en Cristo. No tengo que vivir como un esclavo. No tengo que regresar al hombre viejo, pero yo soy libre en Cristo y soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vez, hermanos, leí un testimonio acerca de Agustín. ¿Quién era Agustín? Uno de los líderes principales de la iglesia antigua, y Dios lo usó grandemente. Y este es el testimonio. Un día Agustín, el hombre de Dios, estaba en el mercado. Y allí en el mercado de repente vio una mujer que era su amante antes de su conversión. Antes, podemos decir, de Cristo. Era su amante. En inglés, his mistress. Entonces, cuando Agustín la vio, inmediatamente el hombre de Dios se dio la vuelta y empezó a correr como José, ahí en el libro de Génesis. Empezó a caminar en la otra dirección. Sin embargo, la mujer también le vio a Agustín. Entonces ella empezó a gritar y declarar: Agustín, soy yo, Agustín. No me recuerdas. Don't you remember me? No te recuerdas de mí. No te recuerdas del buen tiempo que tuvimos juntos. No te recuerdas todo lo que hicimos juntos. Agustín, soy yo. Y literalmente ella empezó a gritar esas palabras: soy yo. Y hermanos, cuando el hombre de Dios oyó esas palabras, el testimonio nos dice que él siguió caminando y gritó las palabras: sí, sé
que eres tú, pero ya no soy yo. Ya no soy el Agustín que tú conocías. Ya no soy yo. Y hermanos, cuando el hombre viejo trata de agarrar tu atención, y cuando el hombre viejo trata de tentarte, influenciarte, de regresar a esa vida vieja, al hombre viejo, cuando el hombre viejo está tocando a la puerta y te está diciendo, soy yo. No te recuerdas de mí, no te recuerdas del buen tiempo que tuvimos. Soy yo. Cuando el hombre viejo está tratando de agarrar tu atención, como Agustín, tú tienes que gritar, yo sé quién tú eres, pero ya no soy yo. Ya no soy yo. Cristo mató a esa persona. Cristo crucificó al hombre viejo. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y literalmente, hermanos, literalmente tú tienes que predicarte a ti mismo. Predicarte cada día. Tú tienes que predicar esas palabras a ti mismo. Soy una nueva criatura. Ahora estoy en Cristo. Ahora estoy vivo para Dios. Ahora tengo victoria. No voy a vivir en derrota. Yo no acepto esos pensamientos. Yo no acepto esa depresión. Yo no acepto esas emociones negativas. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo victoria en Cristo. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo del temor. Pero yo soy más que un vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos vencedores en Cristo. Y esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo. Por medio de la resurrección. Yo tengo esperanza viva. El caminar cristiano es duro, es difícil. Cada día hay tentaciones, cada día hay pensamientos negativos, cada día hay ataques. Pero tenemos en medio de todo esperanza viva. Porque Cristo no está muerto, pero Él está vivo. Y no simplemente vivo, pero también activo. También activo. Él está con nosotros cada día. Y Él está listo y dispuesto para darnos cada día la gracia, el poder que necesitamos para tener victoria en esta vida. Él está vivo, hermanos. Y esa es nuestra esperanza viva. Tengo que terminar, hermanos, tengo que terminar. Y voy a terminar con esto, un pasaje clásico ahí en Romanos 8. Romanos 8, los versículos 38 y 39. La última cosa que quiero compartir con ustedes es que a través de la resurrección tenemos esperanza viva cuando sea nuestro tiempo de entrar en la eternidad. Cuando sea nuestro tiempo para entrar en la eternidad, vamos a tener esperanza viva, hermanos. Y noten lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 8, 38 a 39. Pablo nos dice esto: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo
Jesús, Señor nuestro. Jesús venció la muerte, conquistó la tumba y Jesús ganó la victoria, hermanos. Y un día, esta es nuestra esperanza viva, un día vamos a estar con Él para siempre. Oh, hermanos, la tumba no es el fin de la historia, pero sí hay vida después de la muerte y se encuentra en Jesús. Y hermanos, esta es la promesa, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y hermanos, un día vamos a estar con Cristo, hermanos. Un día vamos a estar en la misma presencia de Dios. Un día, hermanos, vamos a estar con nuestros seres queridos, quienes se han ido delante de nosotros. Que un día nuestra fe va a cambiar en vista y vamos a estar con el Señor. Y Pablo nos dice, y Pedro nos dice, y realmente todos los autores del Nuevo Testamento nos dicen que esta es nuestra esperanza viva que tenemos en Cristo. Que no tenemos que temer la muerte porque Cristo conquistó la muerte. Y hermanos, para el cristiano lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que lo mejor está por venir. Que este mundo no es nuestro hogar, pero tenemos un hogar ahí en el cielo con el Señor. Y lo mejor está por venir. Y esa es nuestra esperanza viva que tenemos en Cristo por medio de la resurrección. ¿Cuándo dicen amén a eso? Termino con esto, hermanos. Y no sé si mi hermano Jonah está aquí, pero si está aquí, tú puedes pasar, hermano Jonah. Una vez leí de una hermana. Esta es una historia verdadera, hermanos, true story. Pero esta hermana, tristemente, ella sabía que ella iba a morir. Ella tenía una enfermedad y ella sabía que su tiempo ha venido. Entonces la historia nos dice que ella fue al pastor y empezó a darle las instrucciones acerca de su servicio funeral. El programa, los cantos, los versículos, aún la comida y las bebidas. Le dio todos los detalles que ella quería en su servicio funeral. Y luego ella le dijo al pastor, y también quiero que tú pongas sobre mí un tenedor y quiero ser enterrado con un tenedor, with a fork. Y al oír eso, inmediatamente el pastor respondió, ¿Qué, right, hermanos? ¿Qué? ¿Un tenedor? ¿Por qué? ¿Por qué un tenedor? Y la hermana respondió, bueno, desde mi niñez, después de lonchar y después de cenar, siempre me han dicho, mantén tu tenedor, lo mejor está por venir. Keep your fork, the best is yet to come. Entonces ella le dijo al pastor, cuando mi cuerpo esté en la caja y cuando todos vean el tenedor, quiero que todos sepan, para el cristiano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Este no es el fin de la historia, pero quiero que todos sepan que en Cristo tenemos esperanza viva y lo mejor está por venir. Un día vamos a estar con el Señor. Entonces
quiero que tú pongas sobre mí un tenedor. Quiero ser enterrado con un tenedor, porque lo mejor está por venir. Y hermanos, esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo por medio de su resurrección. Y Pedro, y termino con esto, Pedro, la única cosa que Pedro puede decir, él está pensando, él está meditando sobre todas estas cosas, y las únicas palabras que Pedro tiene son: bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única cosa que Pedro puede decir: bendito sea el Señor. Tenemos esperanza viva. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos esperanza viva en nuestra fe, esperanza viva en nuestro mensaje como cristianos, esperanza viva en nuestra lucha contra el pecado, esperanza viva cuando estamos pasando por tiempos difíciles, y tenemos esperanza viva cuando es nuestro tiempo de entrar en la eternidad. La única cosa que Pedro puede decir es bendito. Esa es la única cosa. Bendito el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos esperanza viva. Tenemos esperanza viva porque Cristo no está muerto, pero Él está vivo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Esa es la palabra de Dios para nuestra vida en esta semana. Tenemos esperanza viva en Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo. Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos. Dios